Si no estás seguro de qué eje flexible y cadenas de limpieza de desagües usar, entonces este video es para ti. Cubriremos los siguientes temas. Elegir el taladro adecuado, conectar el taladro a tu eje flexible, usar el eje flexible correcto para tus propósitos específicos y, por supuesto, un poco sobre los beneficios de los diferentes tipos de cadenas. Puedes usar tanto un taladro con cable como un taladro inalámbrico. En ambos casos, debes asegurarte de no utilizar la función de percusión en ese taladro, ya que esto causará daños a tu eje y, por supuesto, a tus brocas al final. Si vas a usar un taladro inalámbrico, asegúrate de conseguir baterías adicionales porque esto es bastante importante. Ahora, siempre que ese taladro tenga un mandril de 10 milímetros, en otras palabras, que pueda aceptar una broca de 10 milímetros de diámetro, entonces estarás bien. 10 milímetros son 3/8 de pulgada. Necesitas tener un taladro que tenga un mandril deslizante o un limitador de par. No es un hecho, pero en general, un mandril de metal suele tener una mejor función de mandril deslizante que uno de plástico. Tu taladro debe tener entre 30 y 70 newton metros de par o julios. Y deseas velocidades que oscilen entre 900 y 2000 revoluciones por minuto, preferiblemente. Un taladro de velocidad variable. La razón de esto es que a velocidades más altas, las cadenas están centradas utilizando la fuerza central del combustible, pero a velocidades más bajas, rebotan en el interior de la tubería. Así es como navegarás a través de las uniones y curvas. Déjame mostrarte cómo conectar tu eje a tu taladro. Como pueden ver aquí, tengo un conector de eje, y este conector de eje utiliza 6 tornillos de fijación para mantener el eje bloqueado en el adaptador. Esto se ajusta luego a su taladro. Puedes conseguir aquellos que están crimpados, estos son populares, pero la desventaja de los conectores de eje crimpados es que son propensos a romperse y cuando necesitas reemplazarlo, debes reemplazar todo el eje o comprar un adaptador completamente nuevo para reemplazar esta pieza. Mientras que uno que se sostiene con tornillos de fijación está básicamente desajustado, cortado y luego vuelto a ajustar de manera rápida y fácil, te permite continuar. En el otro lado de este adaptador de eje tengo un bloqueo de eje. Y he utilizado este bloqueo de eje para mantener la manga aquí y el cojinete de manga lo más cerca posible de la fuente de energía. La razón por la que hago esto es que si golpeo un bloqueo con una de mis cadenas de limpieza de desagües, la inercia de esa detención rápida se transmitirá a través del eje flexible y regresará directamente a su adaptador que ahora está conectado a su taladro. Y, por supuesto, tu mandril deslizante debe engancharse en tu taladro, pero si eso no ocurre, ese taladro corre el riesgo de girar y podría causar una posible lesión. Ahora es poco probable, pero aún así, sabes, es mejor prevenir que lamentar, y por esta razón mantengo mi manga lo más cerca posible del extremo del taladro, de modo que, si por ejemplo llegara a doblarse, la manga misma ofrezca un poco de protección adicional para evitar que la parte afilada se doble aquí. Normalmente, si el eje flexible se dobla, como digo, es muy poco probable y muy raro, pero si eso sucede, generalmente es dentro de esta área aquí. Al elegir un eje flexible, hay 3 consideraciones a tener en cuenta. La primera consideración es el diámetro de la tubería en la que vas a trabajar. Esto es tan importante como la segunda consideración, que es el número de codos que tienes en promedio en esa tubería. Y la tercera cosa a tener en cuenta es cuánto habla se va a requerir de ti. Por ejemplo, si vas a limpiar grasa, toallitas húmedas o pequeñas raíces, se necesita mucho menos tiempo para concluir esa tarea que para decir desincrustar tuberculación o estrubita o algo por el estilo.
Así que esos tres factores son los que determinan qué longitud y qué diámetro de eje flexible debes elegir. Un eje más delgado es más flexible, pero esto viene a expensas del par, mientras que un eje más grueso puede tener más par, pero por lo tanto es menos flexible. Esto significa que, por ejemplo, no podrás navegar un eje de media pulgada o 12 milímetros a través de una unión de 2 pulgadas porque el radio de curvatura de un eje de media pulgada es mucho mayor que el radio de curvatura de una unión de 2 pulgadas. Como regla general, me gusta usar el eje de 6 milímetros o el eje de 1/4 de pulgada para tus tuberías de 2 pulgadas. Cuando se trata de tuberías de 3 y 4 pulgadas, en ese caso, yo actualizaría al eje de 8 milímetros, que es el 516. Y eso es, por supuesto, si hay múltiples codos. Si hay menos codos y necesito más par, lo actualizaría para la tubería de 4 pulgadas. Yo actualizaría eso al mandril de 10 milímetros, que es el eje de 3/8 de pulgada, porque tiene más par. Y la diferencia entre la flexibilidad no es tan grande. De hecho, el eje flexible de 10 milímetros es mi opción preferida. Sin embargo, en el momento en que pasas de tuberías de 4 a 8 pulgadas, en ese caso, querrás usar un eje de 12 milímetros o media pulgada, especialmente si vas a estar removiendo estrubita, tuberculación, sarro o sarro de orina, ese tipo de cosas. En cuanto a elegir la longitud adecuada del eje, puedo garantizarte que más largo no es necesariamente mejor. La razón por la que digo eso es porque estos ejes son más efectivos a distancias cortas. Cuanto más largo sea tu eje, más potencia necesitarás para transmitir eso al extremo de la herramienta en el otro lado. Así que te recomiendo que midas la distancia promedio desde tus puntos de acceso y consigas un eje que tenga esa longitud. Si necesitas un alcance adicional, siempre puedes conseguir un conector de eje. Se ve así, y básicamente puedes conectar un eje de un lado y el otro eje del otro lado, y así puedes obtener ese alcance adicional. De hecho, los conectores de eje a eje incluso tienen la capacidad de tener dos ejes de diferentes tamaños. Por ejemplo, podrías tener un eje de media pulgada que te proporciona potencia hasta cierto punto y luego un eje de 3/8 que te da más flexibilidad más adelante, de modo que hay menos resistencia que tu taladro necesita empujar. La mayoría de los usuarios experimentados están comprando dos ejes separados, específicamente porque es menos pesado para llevar en el sitio. Y, al mismo tiempo, el otro beneficio es que, si llegas a doblar ese eje en el camino, tienes otro eje disponible en tu furgoneta, puedes recogerlo, continuar trabajando y, en una etapa posterior, cortar esa sección doblada y volver a colocar tu conector de eje al taladro. Hablemos un poco sobre los diferentes tipos de cadenas y sus aplicaciones y beneficios. Aquí, por ejemplo, hay una cadena circular. La cadena circular es la mejor para funciones de desincrustación. La razón es que, como pueden ver aquí, esta cadena tiene muchos puntos duros fusionados al borde de corte y el borde de corte es mucho más grande, lo que significa que en cualquier momento hay más dientes en el diámetro interno de esa tubería que, por ejemplo, en una cadena regular. Ahora, una cadena circular como esta tiene piezas de metal duro fusionadas en el borde, lo que significa que es mejor para tuberías de arcilla vitrificada o hierro fundido. Tenemos esa misma versión para tubos de PVC y, como pueden ver, no tiene piezas de metal duro fusionadas al diámetro exterior ni al borde de corte de esta cadena. Esta cadena circular vendrá en varios tamaños. Aquí, por ejemplo, había una de 4 pulgadas y esta de aquí es de 3 pulgadas. Como pueden ver, este pequeño de 3 pulgadas está destinado, obviamente, para PVC, mientras que este pequeño de 2 pulgadas aquí está destinado para limpiar tuberías de hierro fundido de 2 pulgadas o de arcilla vitrificada. Así que esas son las cadenas circulares, principalmente para desincrustar. Antes de pasar a las otras cadenas, me gustaría señalar que muy a menudo los clientes tienen una combinación de un cabezal de taladro con una cadena circular para que tengan un borde de corte en la parte frontal.
Así que puedes combinar estas cadenas con los diferentes cabezales de taladro para que puedas tener los beneficios de un filo cortante en la parte frontal. La siguiente cadena que tenemos es la de eliminación de bloqueos normal. Nuevamente, tienes las cadenas que tienen puntas de metal duro en ellas. Este de aquí es el X-Tip, nuestro más agresivo. Y este de aquí es el Croco, que tiene pequeños dientes así. Estas cadenas, para la eliminación de obstrucciones, vendrán con un cabezal de taladro o sin un cabezal de taladro, como este. Como pueden ver, una tiene un cabezal de taladro y la otra no. Los cabezales de taladro, a veces los clientes compran un cabezal de taladro separado y lo colocan más abajo en el eje, flexible para tener más capacidad de ser más flexibles, doblarse y navegar a través de las uniones. Pero, de cualquier manera, eso también es una preferencia personal. Es importante recordar que estos ejes tienen dos variedades. Este de aquí es tu cadena pesada, en comparación con esta de aquí, que es la cadena ligera. Puedes ver la diferencia entre estas cadenas si las miras así. La pesada es obviamente más pesada, mientras que la ligera es más delgada y menos densa. La razón por la que tenemos una cadena ligera y una pesada es que una cadena pesada requiere mucho más poder. Y eso puede ser difícil cuando se trata de un eje de 8 mm o un eje de 6 mm, uno de los ejes más pequeños. Así que una cadena ligera significa que requiere menos par para girar esa cadena. Nuevamente, los ligeros también tienen brocas al final de ellas, o sin brocas. Nuevamente, eso es una preferencia personal. Lo que encontrarás es que los tubos de diámetro más pequeño solo tendrán dos conjuntos de eslabones, mientras que los tubos de diámetro más grande tendrán tres conjuntos de eslabones. Tus tuberías de diámetro muy pequeño como esta tendrán solo un conjunto de eslabones y, como puedes ver, también vienen en una variedad, sin piezas de metal duro fusionadas al borde de corte o con piezas de metal duro fusionadas al borde de corte. Por último, me gustaría hablar sobre nuestra mini cadena de limpieza de desagües que pueden ver aquí. Básicamente, es un pequeño hub con cantidades muy pequeñas de cadenas en él. Vienen con una variedad más larga destinada a su desagüe de 2 pulgadas y, por supuesto, incluso tienes algunos con puntas de metal duro fusionadas al borde de corte para desincrustar tuberías. Ahora, esto es una especie de híbrido entre su cadena circular y una cadena regular, pero diseñada para sus tuberías de diámetro más pequeño. La última cosa que me gustaría destacar es el croco mole. El croco mole viene en 3 tamaños diferentes, 30, 40 y 50 milímetros, y varía en tamaños de eje. Por favor, ten en cuenta que no podrías colocar este grande en un eje de 8 milímetros o 5,16 porque requiere mucho más par para mover algo tan pesado. Son extremadamente agresivos y se utilizan principalmente para reinstalar uniones o triturar obstrucciones muy sólidas, revestimientos fallidos, ese tipo de cosas. Así que eso concluye mi video. Espero que lo hayas encontrado útil. Si me he dejado algo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Mi dirección es plumbertools.com. O, alternativamente, si estás en la Unión Europea, surtools.com. Y si estás en el Reino Unido, plumbertools.co.uk. Gracias por ver. Cuídate. Chao.